Nuestro primer entrevistado, estamos hablando de don José Pérez de Bailey, que es presidente de la ANEF, consejero nacional de la CUT, y también iba a estar la Silvia Silva, que es vicepresidenta de la CUT y presidencia de la Junji. Está de manera virtual, entiendo, ¿no? Viene llegando. Está ingresando en breves segundos. No hay problema, si acá está todo relajado, llega un poquito tarde, lo aceptamos también, así que arranquemos con esta entrevista. Y lo primero que te quiero preguntar, José, es lo duro que fue la negociación con el gobierno, los avances que se han logrado y cómo lo miran ustedes en términos de poder superar ya esto y tener una perspectiva de futuro para el 2024 algo más tranquila. Bien, primero saludarles a toda nuestra compañera que está acá y a todos también acá. Gracias por la invitación a nuestra Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. En ese rol estoy también, pero no me puedo desdoblar porque también soy presidente de la ANEF, como se hablaba también, así que somos parte de la mesa. La mesa está conformada por 16 organizaciones sindicales. Ahí están los colegios de profesores y profesoras, los asistentes de la educación, hay 8 gremios de la salud, los docentes universitarios, los trabajadores de las universidades estatales y, por supuesto, la ANEF. Entonces, y coordina la central, la CUT coordina esto, porque esto surgió el año 1990, me permito ilustrar un poco porque en ocasiones se desconoce, dice, ¿por qué está la CUT? ¿Por qué está el sector público? No es menor, es una estrategia sindical que permite también poner de relieve que esto no es solamente corporativo. Nosotros abrazamos el sindicalismo sociopolítico. ¿Qué significa eso? Tenemos una opinión de lo que pasa en nuestro país. Por lo tanto, ese sindicalismo que abrazamos desde la CUT y de la ANEF también lo ponemos a disposición del año 1990, cuando 7 organizaciones dieron forma a una negociación ramal, que es la más grande del país. Pero curiosamente, de hecho, porque está prohibido en la Constitución que los funcionarios públicas tengan sindicatos. Perdón, ¿en el proyecto actual también está prohibido? Tiene la lápida. Ahí la lápida está puesta ahí y dice prohibición a la huelga. Y Daniel se acuerda muy bien cuando ese era un derecho irrenunciable, porque se pone la lápida, ya que lo preguntaste, claro, se prohíbe la huelga, pero como que desconoce entonces el origen. Primero no tienes que tener sindicato, menos negociar colectivamente, por lo tanto menos tener derecho a la huelga. Entonces, el trabajador y el trabajador, lo que dependemos de un salario, cero posibilidades de organizarnos. Exactamente. Entonces, viva el individualismo, nosotros creemos en lo colectivo. Y eso, y volviendo al tema, nosotros, mira, efectivamente tenemos 12 reuniones, no son fáciles, hay que llegarle tiempo importante. Nosotros durante el año nos ponemos de acuerdo en temas transversales. Y ahí relevamos que hoy día este 4.3%, que lo planteamos también muy consciente cuando pusimos el primer guarismo a negociar, 6,5%. Uno dice, oye, porque se bajaron mucho. Pero también somos conscientes de que esto que hacemos nosotros en esta negociación sirve para los trabajadores y trabajadoras del sector privado que no tienen sindicato. Entonces, lo miran como un referente. Los buenos empresarios, los que pueden, los pequeños empresarios, dicen, oye, ¿cuánto lograron en el reajuste del sector público? Tanto. Bueno, lo ponemos a disposición también en este sindicalismo sociopolítico. Yo creo que ahí ese es nuestro compromiso. Y lo que logramos en estas 12 reuniones es ponernos de acuerdo, porque uno, primero, es dialogante por esencia, puede ser nuestro mandato, pero firme las convicciones que aquí nadie nos regala nada. Ningún gobierno puede estar más cerca o más relejos, para decirlo más también hace poco, 4 años atrás. Uno puede imponer y el otro dialogar. Hoy día hay un formato de diálogo social que abrazamos y que la contraparte respetó, y en estas 12 reuniones logramos instalar un pliego con los temas estructurales salariales, este reajuste que golpea los bonos, y en uno de los bonos particular logramos un incremento, un 15% para el aporte al bienestar social, que afecta también a los trabajadores con menores rentas, que eso también es importante. Y lo otro, para las menores rentas, también hay un aumento del salario mínimo también, o rentas mínimas que llamamos en el Estado, y ya estamos en la frontera de los 500.000 pesos, igual que el sector privado. Y dando un buen ejemplo como Estado, porque también tenemos compañeros y compañeras que tienen menos de 500.000 pesos. Entonces, eso también está puesto hoy día como una conquista sindical que nosotros cuidamos, porque a veces nos dicen, ustedes tienen muchos beneficios, son conquistas sindicales. Y hay una patita, una derivada, un pilar que tiene relación con los aspectos laborales. Y ahí está el incentivo al retiro, que es una ley que para todos los gremios que estamos acá, y aquí está nuestra compañera Silvia Silva, que también ha puesto el énfasis de los incentivos al retiro, que es una ley importante para los trabajadores y trabajadores públicos, que ya sabemos que en este país no tenemos seguridad social, y la industria de la AFP lo que hace es entregar pensiones miserables. Entonces esto es un paliativo que no mejora la pensión, pero es un reconocimiento de esa trayectoria, porque en el Estado se subcotizó por mucho tiempo. Entonces eso se extiende, ese incentivo, hasta diciembre de 2025. Tenemos también todo lo que tiene que ver con trabajo remoto, teletrabajo, para poder mirar la reducción de la jornada laboral también, que es un importante tema para los trabajadores y trabajadoras, en paralelo con el sector privado. Entonces hay varios énfasis que están destacados, que insisto, esto es una negociación de 2 partes. Y bueno, y efectivamente hay movimientos que uno
también cede, pero cede en virtud también de hacer forzar a la contraparte para que entregue un guarismo. Es una negociación. Claro, y lo último, y ahí relevar que nosotros siempre ponemos un principio, cómo recuperamos el poder adquisitivo. De noviembre del año pasado a noviembre de este año, nosotros miramos para que el costo de vida tengamos certeza. Qué bueno eso, porque el reajuste no se compadece con el alza de los productos y la canasta básica. Eso es cierto. Entonces, pero el piso del poder adquisitivo es importante para suplir, porque el paquete completo, por ahí dice, claro, uno puede no estar de acuerdo con esta encuesta que hace el Banco Central, ¿cierto? Que después el INE las presenta, porque ahora esta semana va a entregar el IPC acumulado en 12 meses. Esperamos la tendencia de los expertos, y nosotros como sindicalistas decimos, bueno, tomamos esa como una referencia, pero no podemos estar por debajo del IPC acumulado. Entonces, según los expertos dicen que vendría 4,1, 4,2. Esperemos. Está controlada, no es lo mismo que el año pasado, porque algunos compañeros dicen, oye, pero el año pasado logramos un 12, porque la inflación era alta, porque terminó en 12,7. Entonces, y además lo construimos nosotros este guarismo, este porcentaje, con los siguientes elementos. Uno, esto, recuperar por adquisitivo, esa colita de que no recuperamos el año pasado, y también el crecimiento del país. Pero el día del crecimiento del país está a la baja, menos 0,5. 0,3 había escuchado ya. 0,5. Entonces, uno dice, mejor ese relato no nos sirve como argumento. Claro. Entonces somos conscientes. Ahí estamos en esa experiencia sindical de esta negociación que duró casi 3 semanas aproximadamente. Es que ya llegó, y la presentamos también, doña Silvia Silva, vicepresidenta de la CUT y presidenta también de la Junji. Y Silvia, llegaste, te hago la misma pregunta. ¿Qué sensación te queda a ti después de este acuerdo alcanzado? No, una satisfacción. Sí, absolutamente. Creo que el diálogo social en el debate que se dio y las voluntades políticas y también las sindicales por nuestra parte lograron alcanzar este tremendo acuerdo que además tiene una connotación importante. En este tiempo cuesta mucho llegar a acuerdos y colocar realmente las voluntades de quienes representamos por delante el bien superior de y los trabajadores. Creo que fue lo que primó, hubo solidaridad, porque el debate se concentró en levantar las rentas mínimas, que es una cuestión casi de sentido común, pero se necesita solidaridad para llegar a eso, porque todas nuestras líneas de corte son distintas. Hay una transversalidad en los 16 gremios de sus tipos de plantas de renta. Y en ese sentido creo que hubo mucha solidaridad, voluntad política, sindical, y también hubo mucho debate. Fueron días intensos de mucha conversación, de encuentros y desencuentros, pero primó un acuerdo que además está firmado por las 16 organizaciones, un acuerdo cerrado, unánime, que eso también es altamente valorable. Eso en el país en el que estamos viviendo hoy día, a mí me parece que me estás contando un cuento de hadas. Me es muy difícil creer efectivamente que haya habido esta disponibilidad, ¿cierto?, para llegar a esos acuerdos y que más encima sea unánime y estén todos de acuerdo. A mí me parece que es desde ya para darle un aplauso a todos los que participaron, porque Sí, no es la tónica de nuestro país hoy día. No, y quiero ir más allá, que es triste que el sector público, organizado, sindicalizado, conversable, llegue a mejores acuerdos que el sector privado. Sí, porque en el fondo ustedes son tan organizados, tienen las participaciones, se ponen de acuerdo, negocian al final y avanza. El sector privado está tan precarizado, tan atomizado el sector privado, que las negociaciones colectivas son por empresa, ni siquiera, bueno, obviamente ni hablar de ramal. Entonces, está mucho más en desmedro en lo que es negociación, ¿cierto? Porque algunos, claro, algunas empresas están mucho mejor, pero otras están mucho peor. Sí. Entonces, la organización, la forma de actuar de ustedes es un ejemplo para el sector privado y eso no pasa mucho. Entonces, me alegro por eso y a ver si se pueden apoyar un poquito al sector privado, porque como es tanta la diferencia entre un sector y otro y unos trabajadores de acá con los trabajadores de allá. Bueno, en eso quisiera hacer un punto importante. Lo que tiene que ver con haber levantado las rentas mínimas va en conversación de lo que ocurrió en la negociación de salario mínimo. Exacto. Absolutamente, porque hoy día, y ahí la CUT ha jugado un rol importante, porque también concentró ese foco en la discusión. Tenía que conversar con lo que había ocurrido también con el salario mínimo. Hoy día podemos garantizar que ningún trabajador del Estado, funcionario público, hoy está por sobre la línea de la pobreza y que gana menos de 500.000 pesos. Y eso para nosotros es un tremendo logro, sobre todo para los sectores que ganan menos. Sí, claro. Tenemos una obligación, por eso que el sindicalismo sociopolítico que abrazamos
la ANEF, por ejemplo, el caso, cumplimos 80 años desde que la fundara Clotario Blest. Sí. Por lo tanto, siempre nos está marcando nuestra razón de ser y uno pone también ahí ciertas generosidades, pero también las complicidades que señala Daniel, que es que esto también sirve como referente para los que no tienen sindicato. Y también nosotros, desde la ANEF está afiliado, es activa militante de la CUT, nosotros en la CUT también tenemos una estructura territorial que se ha ido perfeccionando en el tiempo, donde vamos acompañando los procesos también de aquellos que forman sindicatos o de aquellas negociaciones que son bastante asimétricas, porque efectivamente, tú lo dijiste muy bien y lo sabemos, porque nos llegan también ahí compañeros y compañeras que nos piden orientaciones, y uno dice, bueno, si esto se hace de un formato que es el Estado, que da un ejemplo, como tú señalas, que dice que esta es la forma, porque somos contraparte, no somos amigos ni enemigos, somos contraparte de las relaciones, en este caso, de la mesa del público. Y ahí uno lo que instala justamente también temas transversales para la ciudadanía, porque todo esto apunta a otros temas que tenemos, salud mental. Te fijas que un temazo, 60% son nuestro servicio público, la Suceso, el 63% de los trabajadores públicos y privados, tenemos temas con salud mental, Claro con que sí. pandemia. Entonces, incorporamos estos temas. El teletrabajo que se legisló en marzo de 2020 para el sector público no está legislado. Entonces, pero sí avanzamos en que en este marco de negociación hay una ley que de reajuste general, hay un artículo, a ver, de que también el trabajo híbrido en el Estado tenga todas las protecciones, los derechos fundamentales respetados, también el cuidado, ¿cierto?, de adultos mayores, niños y capacidades diferentes. Y lo mismo cómo se concilia la vida laboral y familiar, que es un temazo. Que hoy hay un debate en el Senado, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas, frente a cómo se resguarda lo que incluye a la chilena la ley de teletrabajo para el sector privado. Oh, entonces, es un temazo ese. Entonces, malísima la ley de... ¿cierto? de Entonces no teletrabajo, queremos sector privado. nosotros, queremos estándares, pues si vamos a legislar para el teletrabajo futuro, ordenemos con regular este ordenamiento que es un marco también legal de la ley y pasa a ser una obligación y un referente para que los trabajadores también lo toman, digamos, del sector privado. Entonces, hay una mirada más allá de nuestras particularidades o nuestras propias reivindicaciones, que estamos mandatados, por supuesto, que tenemos que defenderlas, pero estamos insertos, además somos trabajadores de carrera, porque además el Estado tiene condiciones precarias, hemos conversado otras veces, mucho honorario, una figura que tiene el nombre de contrata, se va La renovando contrata. anualmente, hoy día están todos viendo, oye, me renovó, jefe, me ha renovado Sí, el po. contrato, y si no, muchas gracias, hasta luego, ¿cómo? Eso es despido arbitrario, y se ocupan los eufemismos y dicen, está desvinculado, es como que dice, en el Estado no tenemos derecho a indemnización, No. no tenemos seguro de cesantía si estamos en pega, entonces esas cosas que se desconocen, también las forzamos en una mesa que amarramos, se llama trabajo decente, que hemos acuñado en eso. Tengo una pregunta con respecto a cómo funciona la mesa para que la gente lo entienda, porque esta es una gran negociación ramal que involucra a muchos sectores, todos se sientan en la misma mesa, llegan a un acuerdo y se acaba el trabajo de la mesa. ¿De qué manera se sigue funcionando el resto del año en cada uno de los sectores? Sí, bueno, la mesa del sector público tiene una composición de 16 organizaciones que están son afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores. Y la mesa es de responsabilidad de la central. La negociación la lleva a la Central Unitaria de Trabajadores. Y nosotros acompañamos ese proceso de negociación. Nos queda el pliego de nuestra negociación tiene dos patitas, la económica y la de agenda laboral. La de agenda laboral es sistemática, continúa todo el año. Nosotros estamos todo el año con nuestra contraparte trabajando todos estos temas que son prioritarios, los que ha mencionado mi compañero José Pérez, que tienen que ver con, hoy día priorizamos, incentivo al retiro, trabajo decente, ley de 40 horas, salud mental, tiene una priorización de temas que son transversales en todo nuestro sector público, pero no es que aquí termina la cosa y aquí más, sino que continuamos con nuestra contraparte todo el año y también, paralelamente a eso, también vamos trabajando en nuestras mesas propias que son sectoriales de cada uno de los sectores. Bernardita, ¿no? ¿Qué? No. ¿Quién pregunta? ¿Tú No, o él? Ah, ya. vamos, Stingo, vamos, No, Stingo. lo que pasa es que pucha, me gusta lo que pasa con ustedes, pero me duele con lo que pasa con el sector privado. Esa es la verdad. Sí. A todos nos duele. Sí, porque por ejemplo el reemplazo en huelga se acabó hace poco, pero ahora tiene esa otra institucionalidad, lo mínimo, ¿no? ¿Cómo se llaman esas cosas? Son burdos, son engaños a los trabajadores. Entonces me gusta lo que hace el sector público. Claro, es un sector público organizado desde siempre. No los pudieron quebrar ni en dictadura. Les tuvieron que matar a su máximo representante, la dictadura,
porque era un sector organizado, ¿cierto? Sí, pues acordémonos de eso. Y hacen bien la pega y me gusta mucho. Y la CUT también, pero tiene menos armas, creo yo, por la legislación que hay, que es una legislación que viene de José Piñera, ¿cierto? El plan laboral ha cambiado, pero no tanto. Tenemos ahora otras cosas que hay que modificar. ¿Qué pasa con la negociación ramal? O sea, el miedo de los empleadores a la negociación ramal en el sector privado es terrible. Ellos no pueden, ¿ah? No pueden, pero lo hacen. Ilógico. Les prohibieron tener sindicatos. Los tienen, les cambiaron el nombre. Eufemismos típicos chilenos. O sea, por eso yo insisto, el sector público, claro, tiene mayor unidad, ha trabajado mancomunadamente, a veces pasa por más crisis y menos crisis, eso también pasa, pero hoy día están con mucho mejor pie que el sector privado en general, y entonces a uno le duele un poquito porque en el fondo decir, ¿cómo hacemos para que los diputados, los legisladores realmente vean que el Código del Trabajo está con mucha falencia respecto de los compañeros trabajadores? Ustedes. Ahora, claro, ustedes tienen eso, no tienen indemnizaciones, pero son tan inteligentes y consiguen el incentivo al retiro. Entonces, inteligencia, podemos decir. Por eso me gusta cómo operan ustedes. Gracias, Daniel. Por eso que cuando planteamos estos pliegos que los construimos, nos sentamos en marzo, abril, los 16 gremios, y conversamos. Y después hay temas transversales que son fundamentales. Después hay unos sectoriales que se refuerzan, sí, donde es natural, salud, educación. Obvio. Y que, por ejemplo, y también relevamos, pensando en lo que ustedes señalaban, con cómo ayuda también a los trabajadores no sindicalizados. El CUT participa en un Consejo Superior Laboral que se activó con este gobierno, sí, hay que reconocer, no les obliga. Tripartito, está el representante de la CPC, de los empresarios, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, realmente está la ministra, el subsecretario, y un representante de la CUT. Por lo tanto, ahí se ven los temas también que fuerzan a los empleadores, a la patronal, de que digan, bueno, los que dependen de un salario contribuimos también a las riquezas de este país, por lo tanto no tenemos que mantener esta política del chorreo, no sirve, sino que es nivelar hacia arriba. Por eso que uno hace el esfuerzo también desde el Estado, es una buena política pública que tiene que ser permanente en el tiempo, más allá de los gobiernos que sienten la moneda. Nosotros en eso hemos dado también mucha defensa de cómo también las políticas laborales tienen que dar un salto ya, no quedarse en el pasado, porque efectivamente, como te señalaba, el plan José Piñera está ahí y nos atraviesa. Se han hecho modificaciones, también no les obliga la Dirección del Trabajo. Tenía situaciones donde los grupos negociadores eran, con el director anterior, el gobierno anterior, dijo, no, cada uno se rasca con su propia uña, usted vaya y habla con su gerente. ¿Qué va a conseguir? El sindicato lo invisibilizó en un decreto, en una circular. Y el actual director de trabajo, Juan Pablo Centeno, dijo, no, esto no es el formato natural. Incluso ese director lo hacía en un petit comité. Él, con un tema de cercanía ideológica, dice, no, aprovechemos que somos más cercanos al empresario, modifiquemos esto. Hoy ya recuperamos. Para el sector público, nosotros nos dijo, no, la representación territorial de la ANEF no es reconocida porque esto, lo otro, que, oye, si esto es naturaleza, no se eligen, es un voto, un afiliado vota por nosotros, no es una cosa así, un congreso, y aquí votamos por lo que nos tincan. Las personas votan en el territorio, a nivel nacional, en las bases, y estos tres niveles los cuidamos. Entonces se han dado señales de forzar también que los gobiernos que están, digamos, con una declaración pública que son pro trabajadores y trabajadoras, bueno, háganse parte también de esta construcción de mejorar y nivelar hacia arriba lo que significa de quienes dependemos de un salario. Y temas estructurales de hablar, porque a eso para otro país, para otra expectativa que teníamos el 4 de septiembre pasado. En la Constitución tener rango también los convenios internacionales, ¿cierto? El derecho a sindicalizarnos, a la negociación colectiva, el derecho a la huelga. Y hoy día lo que vemos en un texto es no prohibido a los funcionarios públicos el derecho a la huelga. Entonces es como que, oye, y yo fui a poner ahí a los consejeros y me decían, oye, que ustedes cierran todo. Perdón, usted sabe cómo funciona cuando grabamos huelga, no es un capricho, no es el objetivo final, es un instrumento. No apagamos la luz, los consultores tienen turno ético, la educación que gana bajas remuneraciones, Silvia es de la educación inicial, parvulares que están a veces pagando su sueldo porque no hay presupuesto para material, entonces esa condición paupérrima invisible. Entonces uno dice, bueno, eso implica responsabilidad política. Y aquí todos tenemos que contribuir. ¿Para qué? Porque el rol del sindicato es contribuir a la paz social y perfeccionar la democracia, también ayuda. Entonces contribuye a los países desarrollados. Bueno, ¿cierto? Miramos siempre lo nórdico. Ahí está, pues, y tienen niveles de ingresos, no son favores, porque también dice, no, es que ustedes tienen muchos beneficios. Hay un ministro de Hacienda, no voy a nombrar para echar a perder la jornada, que nos dice, oye, pero ¿quieren más? Tienen muchos beneficios. Perdón, son conquistas sindicales. Lo que tenemos en nuestros salarios, dependiendo de un salario, son conquistas sindicales. Tampoco somos privilegiados. No nos asignan a dedo y ni ganamos salarios altos.
Hoy día superamos esta barrera de los 500.000 pesos porque tenemos compañeros de registros mujeres que ganan menos de 400.000 pesos en educación. Entonces, todo eso lo ponemos a disposición de la ciudadanía porque es nuestra obligación también en tanto abrazamos esta educación pública. Respecto de las negociaciones que tú dices, las conquistas sindicales, a ver, seamos sinceros acá en Chile. Las conquistas sindicales hacen que ellos tengan prohibido la huelga. Hay huelga del sector privado. Las conquistas sindicales decían que la huelga en general es solo respecto de la negociación colectiva. Bueno, la Corte Suprema estableció, y ahora se la quieren pitear en la Constitución nueva, acuérdense, porque dice solo en la negociación reglamentada. Pero la Corte Suprema, en el proceso anterior, o sea, estamos hablando ni siquiera con la Constitución actual, con el Código actual, dijo no, la huelga es más amplia que solamente la reglamentada. O sea, han sido otras instituciones las que han ido avanzando con conquistas, como tú bien dices. Yo creo que es muy importante relevar y nunca olvidar, que todo lo que se ha logrado en materia sindical, en los privados y los públicos, son con conquistas. No, nadie te regala nada. Y perdónenme, no importando el gobierno de turno que haya. O sea, son contrapartes. Sí, son contrapartes. Claro, un poquito más allá, no es como Piñera que era tan descarado que el director porque acuérdense, el director del trabajo lo nombra el ministro del trabajo. El ministro del trabajo nombra el presidente. En la época de Piñera se llegaron a dictar dictámenes en que si eras despedido dentro de la pandemia, no es fuerza mayor, caso fortuito. Esa brutalidad dictaba los dictámenes de Piñera. Bueno, obviamente ahora tenemos un director del trabajo que está pensando en los trabajadores y no en los empresarios, así de brutal. Pero esto son conquistas sindicales, todas, irrenunciables, a ninguna renunciamos. Por eso, o sea, a mí me parece fundamental que se sientan los trabajadores, y yo siempre insisto, y bueno, yo me dedico a eso, así que los trabajadores y trabajadoras mueven el país, tienen un poder que no lo han aprovechado, tienen un país. O sea, tienen un poder para parar un país, para hacerlo avanzar, tienen un poder para negociar. Hay que aprovechar el poder de los trabajadores. ¿Que es un poder para hacer fregar un país? No. Porque los trabajadores saben cuando hay más plata y cuando menos plata. No quieren hacer quebrar su empresa, no quieren hacer quebrar el fisco. No los acusen de querer... Muchas veces... es que tú quieres que la empresa quiebre. Perdón, yo vivo de esta empresa, viejito, pero sí sé que te estás echando al bolsillo plata que me correspondería a mí por mi pega. Y en el fisco lo mismo. Por eso que tú dices, pero conseguimos menos. Claro, porque un 4.3 es lo que hay. Sabemos cómo está el ingreso, o sea, cómo fue el crecimiento del país. No vamos a pedir un 12, no queremos que el país se dé la cresta. Pedimos un 4.3 o negociamos un 4.3, pedimos un 6.5, todos tiramos un poco el tejo pasado. ¿Por qué llegamos al 4.3? Porque bueno, entonces vimos cómo estaba la economía, qué es lo que se podía lograr y qué no. Sentido realidad. Micrófono, está en tele. Sentido realidad fue lo que se colocó como centro del debate para discutir. En el fondo, no nos podemos engañar entre nosotros mismos porque en el fondo nos volveríamos entonces populistas y estaríamos en una negociación que no llegaríamos nunca a ningún lado. Ahora sí hay un factor diferencial, y es que para la gente con renta mínima el reajuste es de 4.8, si no me equivoco, ¿no? No. Para todos parejo 4.3. Para los bonos tiene un incremento, digamos, para esas rentas bajas, pero es bono. Pero un bono una sola vez. No reajuste y solo para las rentas más bajas. Claro, porque es un sentido también de es un espectro más pequeño. Claro. Por eso Silvia hablaba de la solidaridad que hay en el grupo. Claro. O sea, algunos que son empleados públicos y dicen, yo gano más que mi compañero, bueno, solidaridad. Eso Que, también pasa en que el negociación. bono del otro sea más alto que el mío porque efectivamente yo gano más. Sí, claro. Y está asociado también a líneas de corte, porque también hay funcionarios de carrera, funcionarios de carrera que tienen un nivel de remuneración que uno compara es alto. ¿Pero por qué? Porque ingresó hace 30 años, tiene una profesión, tiene postítulo, tiene nivel de responsabilidad, y es distinto a quienes nombran a dedo. Son casi más de 3.000 cargos que un presidente o presidenta nombra, ministros, ministras, subsecretarios, jefe de servicio, o los 12 vales de plata, que dentro de los cuales está la ET, la Dirección del Trabajo. Entonces, nosotros también nos movemos en esta realidad como trabajadoras y trabajadores públicos en el Estado subsidiario. Esto también nos precariza, nos asfixia, porque nos limita, por eso de las fundaciones, caso fundaciones, el MIMBU, qué sé yo, MOP. ¿Por qué? Porque todo en los recursos se entrega al privado. La Constitución dice, primero, la empresa, el privado invierta en materia, ¿cierto?, de consideraciones para mejorar la conectividad del país, para llegar a los más pobres, para llegar a los cerros de Antofagasta, porque el Estado no puede meterse, tiene que esperar su turno. Nos llaman cuando ya se llevan el Estado para la casa. Y ahí la empresa quien asume, por ejemplo, los caminos ahí en el sur, que uno pasa una ruta, no sé, siempre uno en el Parque Queble hasta Muyuguape, hoy todavía está el camino en avance un 10%. ¿Qué pasó aquí? Las 3 empresas quebraron.
¿Y cuánto se lleva el fisco? Buenos millones. ¿Y quién te está parchando? Vialidad, administración directa. Oye, pero no es que no hay hora extra, no hay material de renovación de camioneta para hacer la pega, no hay no hay viático, tengo que hacerla 2 veces al año. Entonces, asumimos el rol del Estado. ¿Por qué? Por el Estado subsidiario nos limita. Nos externaliza, nos terceriza, nos privatiza. Entonces, eso es un tema no menor que la Constitución, nuevamente este texto lo quiere ratificar. No, el privado hace todo, lo hace mejor. Cuando estuvimos con el señor presidente anterior, no lo hizo tan bien. 65.000 pesos para los que no tenían pega. Y para las empresas transnacionales y cercanas a la familia, póngale todos los recursos del Estado, 500 millones, 600. Y eso nosotros lo denunciamos, pero no por un gallito, es por una responsabilidad también político-sindical. Si no lo decimos nosotros, y nos tocó, incluso dijeron ahí en plena pandemia, vuelvan todos a trabajar. Y sí, a ver, nos declaramos estado de insubordinación porque ese 18 de abril las personas se iban a morir. Y el Estado tiene que cuidar a la ciudadanía y a los trabajadores y trabajadores públicos. Ese es el rol, el mandato. No había ni vacuna el 18 de abril. ¿Te acuerdas? Entonces tuvimos una resistencia y después nos amenazaron que poco menos que no iba a cortar la luz y el agua en las negociaciones, en el reajuste. Y llamados del ministro de Hacienda a mi persona, que poco menos que las penas del infierno. Y ahí tuvimos que entrar en una complicación un poquito más clara en el mensaje y más dura con él. Sí. Porque efectivamente lo denunciamos públicamente que eso es un abuso y una imposición que maltrata al trabajador y trabajadora en general. Sí. Hoy quiero leer algunos saludos acá o opiniones. Dice Mónica Carola Cañulef. Saludo al presidente de la ANEF. Todo el apañe siempre. Fabiola Sepúlveda Parra dice: grande nuestra presidenta Silvia Silva. Un abrazo. John Cortés dice: genial el programa, amigo de La Voz de los que Sobran. Gracias por la real información. Mariela Conejero dice: qué linda la voz, don José. ¿Cierto que sí? Mira, déjame, yo no quise acosarlo tempranamente, pero me parece que tienes una voz que debería estar haciendo solo un programa aquí. Solo. Andrés dice: grande los dirigentes del sector público. Alex Tirado dice: yo trabajo en la empresa privada, no hay forma de crear un sindicato, eso es imposible porque la empresa no quiere y punto. Claro, se sabe que alguien está creciendo, lo echan. ¿Sí? Claro que sí. No se arman sindicatos, dice Carlos Mondaca, dice: no se arman sindicatos porque se sabe el boca a boca que despiden a los que lo forman. Oye, un último mensaje a cada uno de ustedes, por favor, a los trabajadores y trabajadoras. Pensando que estamos llegando a fin de año, se viene la fiesta, es muy importante que ustedes entreguen este mensaje. Con mirada de futuro, por favor. Sino a los compañeros y compañeras, primero es saludar la unidad de la mesa y también la coordinación de la central, que siempre juega un rol preponderante ahí, como lo está haciendo. No quiero dejar de señalar algo tan importante que mencionó el Pepe, que tiene que ver con este órgano tripartito del Consejo Superior Laboral. Ojo que eso tiene hoy día una connotación muy importante, y si se han hecho cosas importantes, que las cosas importantes que hacemos están quedando súper, nadie las conoce, ojalá nadie las sepa, pero ese órgano hoy día tiene una relevancia importante. Allí se impulsó el tema de las 40 horas, con diálogos sociales en todo el territorio nacional, con participación tripartita de todo el territorio. También lo hicimos con pensiones. Y hoy día estamos tratando ahí el convenio 190. Entonces, estamos en cosas súper importantes, que nadie las sepa, que nadie las dice, que nadie las difunde, es otra Aquí cosa. Para que usted lo Por haga. eso yo agradezco este espacio y lo quisiera relevar el tema del Consejo Superior Laboral. Quiero saludar a la unidad de la mesa, a los compañeros y compañeras, presidentas y presidentes, por este tremendo acuerdo que alcanzamos con mucho debate, con compromiso, antes de ayer tuvimos 10 horas no antes de trabajo. Se parecen a la convención. Más o menos. Y nada, a los compañeros y compañeras que representamos, agradecer la confianza que han depositado en las y los dirigentes que estamos dentro de esta negociación. Es un espacio político que cuidamos, que garantizamos también con mucha responsabilidad el rol que nos toca jugar allí como contraparte, y también con una mirada de futuro, con mucho sentido de realidad. Por ahí uno nunca logra dejar contento a todo el mundo, pero en nuestra responsabilidad política y sindical tenemos la tranquilidad de que hicimos una buena pega. Así que eso es el mensaje, y para la llegada a la fiesta, harta unidad, harta paz, que nos hace tanta falta, harto sentido de cordura, y el mensaje para el 17 de diciembre, que tenemos que garantizar que nuestro país siga persiguiendo poder lograr tener algún día un Estado social, democrático y de derecho, y que no se nos quiten los derechos a las mujeres, principalmente cuidar nuestra educación inicial, cuidar nuestros niños, y nada, un abrazo fraterno para todos y todas. Muchas gracias por el espacio. Don Pepe. Sí, bueno, primero gracias por el espacio, es un espacio que uno agradece, porque efectivamente ahí
hace sintonía con el nombre que tiene, la voz la voz potente. Yo le llamaría la extensión que se va replicando, nosotros también lo replicamos con nuestras redes ahí, muy bien. y somos seguidores, por lo tanto también eso es lo primero. Lo segundo, lo que hoy día acordamos en este protocolo lo ponemos a disposición de todos los trabajadores y trabajadoras, y eso es importante señalarlo porque no son un regalo, no son ofertones, son conquistas sindicales, y las personas que no tienen sindicato pueden forzar positivamente a que ese empresario, pequeño empresario, que sabemos que le cuesta, sobre todo a los pequeños empresarios en nuestro país, ese emprendimiento que está ahí con mucha falta de recursos, bueno, también es posible que cuente con sus trabajadores y trabajadoras. Nosotros creemos que el sindicato es un instrumento también que yo ya lo dije, de paz social, de perfeccionar la democracia y principalmente dignificar estas tres dimensiones, cómo se respeta al ser humano. El ser humano vive, ¿cierto? Y contribuimos en un plano laboral, después en un segundo escalón. Y también en un tercero, el trabajo de la representación formal, que es quienes somos y abrazamos este trabajo sindical. Esto no es un trabajo accesorio, no es el tiempo que me sobra, no es el aprovechamiento, es un trabajo de cara a nuestros afiliados. Y que estas fiestas nos piden también en una reflexión, sobre todo a la vista ya menos de una semana, el 17 de diciembre, cada uno tiene el libre albedrío, nosotros tomamos una opción como de informar cuáles son los aspectos que no nos representan como trabajadores y trabajadoras, y menos como ciudadanos y ciudadanos, porque el retroceso es prácticamente quedar archivado en los 80 con un candado más renovado, con cadenas actualizadas modernas, inquebrables, y menos, no hay ninguna cosa que los va al contrario, incluso produce más brecha. Y cuando aparece el tema de seguridad, bueno, pongamos entonces más recursos en educación, paguemos la mejor a los profesores y profesoras, el mismo educación que se ha venido de Águila se dé en La Pintana, en Putre, en Porvenir, porque esa es la única forma de poder tener esos 300.000 niños y niñas que no van al colegio. Ese es un llamado de atención para los grandes empresarios, para la clase política, para los dirigentes sociales y sindicales, para que efectivamente no solamente sea la resolución de una crisis de inmigrantes, ¿cierto?, o de seguridad. Hay una raíz. Entonces pongamos los focos en eso. Y si el Estado, si volvemos, como dice Silvia, a recuperar ese Estado social, democrático de derecho, que no lo dice esta Constitución, porque tiene que ser realmente a toda prueba, bueno, también fuerza para que cada gobierno tenga la capacidad de invertir y rendir cuenta en un Estado, un Estado abierto, de transparencia, de colaboración, de respeto a los demás. Y ahí nosotros esperamos que esta reflexión final de este fin de año ayude a seguir moviendo el cerco. Y el 17 no nos perdamos, nosotros tenemos ahí un mandato y seguramente va a estar en contra de esa. ¡Qué novedad! No me lo habría imaginado, me golpeaste. Qué sorpresa. Me golpeaste. Avisémosle al Mercurio. No, Me hice una cuña. ¿sí? Muy bien, por lo menos. Ya, agradecemos entonces a don José Pérez, a Silvia Silva, que están con nosotros hoy día. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.